Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Voy a comenzar hoy en este día a leer el capítulo número 23 de Hechos de los Apóstoles. Espero en Dios que nos hayan estado acompañando a poner atención más que todo, mis hermanos, a estos mensajes, porque es Dios mismo hablando a través de estos hombres y es Dios mismo que nos ha utilizado a nosotros para que transmitamos este mensaje a todos los que no conocen de Él. Así es que yo les invito a que abra su corazón, abra su entendimiento a la palabra de Dios. Voy a comenzar pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pablo miró fijamente al Sanedrín y les dijo: Hermanos, hasta el día de hoy he actuado rectamente ante Dios. A este punto el sumo sacerdote Ananías ordenó a sus asistentes que le golpearan en la boca. Pablo entonces le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás ahí sentado para juzgarme según la ley, y tú violas la ley, ordenando que me golpeen. Los que estaban a su lado le dijeron: Estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Pablo contestó: Hermanos, yo no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: no insultarás al jefe de tu pueblo. Pablo sabía que una parte de ellos era saduceos y la otra fariseos. Así que declaró en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza, a causa de la resurrección de los muertos. Apenas hizo esta declaración, se originó una gran discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, mientras que los fariseos admiten todo eso. Se armó pues un enorme griterío. Algunos maestros de la ley, que eran del partido de los fariseos, se pusieron en pie, afirmando: Nosotros no hallamos nada malo en este hombre. Tal vez le haya hablado un espíritu o un ángel. La discusión se hizo tan violenta que el capitán tuvo miedo de que despedazaran a Pablo. Ordenó entonces que vinieran los soldados, sacaran a Pablo de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. Aquella misma noche el Señor se acercó a Pablo y le dijo: Ánimo, así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, tendrás que darlo también en Roma. Al amanecer se reunieron algunos judíos y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta dar muerte a Pablo. Los comprometidos en esta conjuración eran más de 40. Se presentaron pues a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: Nos hemos comprometido bajo juramento a no probar comida alguna hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Ahora les toca a ustedes, con el consejo, obtener del comandante que haga bajar de nuevo a Pablo con pretexto de examinar más a fondo su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos preparados para matarlo antes de que llegue. Pero el sobrino de Pablo, hijo de su hermana, se enteró de esta emboscada y fue a la fortaleza a informarle. Entonces Pablo llamó a un oficial y le dijo: Lleva a este joven ante el comandante, pues tiene algo que confiarle. El oficial se lo llevó ante el comandante y le dijo: El preso Pablo me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó aparte y le preguntó: ¿Qué tienes que contarme? El joven respondió: Los judíos han decidido pedirte que mañana lleves a Pablo al Sanedrín con el pretexto de examinar más de cerca su caso. Pero no les creas, porque hay más de 40 hombres de ellos listos para tenderle una trampa. Se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que no le hayan dado muerte. Ya están preparados, esperando tu decisión. El comandante despidió al joven con esta advertencia: que nadie se entere de que me has dado esta información. Después llamó a 2 oficiales y les dijo: Estén listos para salir hacia Cesarea esta noche después de las 12 con 200 soldados, 70 de caballería y 200 auxiliares. Preparen también cabalgadura para llevar a Pablo,
y entregarlo sano y salvo al gobernador Félix. El comandante escribió la siguiente carta al gobernador: Claudio Lisias saluda al excelentísimo gobernador Félix y le comunica lo siguiente: los judíos habían detenido a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando me enteré de que era un ciudadano romano e intervine con la tropa para arrancarlo de sus manos. Como quería saber de qué lo acusaban, lo presenté ante el Sanedrín y descubrí que lo acusaban por cuestión de su ley, pero que no había ningún cargo que merecía la muerte o la prisión. Después me enteré de que los judíos preparaban una emboscada contra este hombre, por lo que decidí enviártelo y dije a sus sacerdotes que presentaran sus quejas ante ti, a Dios. De acuerdo a las instrucciones recibidas, los soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antipatris. Al día siguiente regresaron a la fortaleza y los de caballería siguieron viaje con él. Al llegar a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. Félix se informó y preguntó a Pablo de qué comarca era. Al saber que era de Cilicia, le dijo: te huiré cuando estén presentes tus acusadores, y mandó que lo custodiaran en el palacio de Herodes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, podemos ver en los primeros versículos cómo San Pablo es advertido por Dios, por nuestro Señor. Cuando las cosas vienen de Dios, mis hermanos, no hay nada que nos pueda suceder. A veces tenemos temores de hablar ante la gente, de que vayan a criticarnos, de que vayan a inventar cosas que nosotros dijimos que no fueron así, como lo que en realidad le sucedió a San Pablo. San Pablo les estaba hablando siempre con la verdad a estos saduceos y fariseos, pero como podemos ver aquí, algunos de ellos no creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en el Espíritu Santo. Cosas que sí el otro partido sí creía. Sin embargo, hermanos, como les estaba diciendo, cuando las cosas de Dios vienen de Dios, no hay por qué tener miedo absolutamente a nada. Aquí a San Pablo, cuando llega este joven a avisarle allá a la cárcel, ahí donde a él lo tenían apresado, lo que iba a suceder, y no iba a pasar nada más que lo que Dios quería. Lo que sucedió ahí, este muchacho se enteró, se dio cuenta de que le tendían una trampa y fue a darle la noticia al capitán, al lugar donde tenían a San Pablo. Cuando San Pablo se da cuenta, ordena al capitán que lleve al muchacho a hablar con el jefe de la guardia. Y así suceden las cosas, hermanos. Todo se va acomodando de la manera que Dios quiere. Nosotros, por más que le demos vuelta a los asuntos por los cuales nos preocupamos a veces tanto, no es tan necesario que nos preocupemos por ellos, porque Dios, como les digo, va acomodando todas las cosas. Así es Dios nuestro Señor. Cuando nosotros nos hemos decidido alejarnos, cuando nos hemos decidido ya dejarlo todo por la paz, cuando nos hemos decidido abandonar el barco, nuestro Dios nos pone pruebas, nos pone dificultades y nos queremos echar para atrás porque tenemos miedo. Aquí San Pablo podemos ver, hermanos, que él pasó por muchas pruebas, pero sin embargo tenía la ayuda del más poderoso, de nuestro Dios. Él recibía, mis hermanos, las palabras de Dios. Nuestro Señor le decía, tal vez en sueños o en visiones, que no tuviera miedo, que él tenía que dar testimonio no solamente en Jerusalén, sino también en Roma. Y por eso es que es enviado allá, porque allá también tiene que dar su testimonio. El testimonio, mis hermanos, de vida, el testimonio que mucha gente en realidad no lo cree todavía, la resurrección. A lo que el Señor nos indica que cada uno de nosotros vayamos enseñando a otros. Que no nos callemos ante nadie, que sigamos hablando, que sigamos dando testimonio de vida, testimonio de amor de Dios a todo aquel que decida acercarse a Él. Ese era el testimonio que San Pablo iba anunciando a los paganos. Era el testimonio que iba anunciando a todas las naciones. Pero ese testimonio que tal vez en Roma todavía no se daba,
y que era tan necesario que lo diera. Y por eso Jesús se le presenta y le dice que tiene que dar su testimonio en ese lugar, en Roma. Mis hermanos, es tan hermoso cuando nosotros recibimos visiones de nuestro Señor. Tal vez nosotros hemos dicho en nuestra mente, pero ¿qué visiones o qué razonamientos Dios quiere de nosotros? En realidad, hermanos, Dios a nosotros nos habla. Dios nos ha dispuesto para su ministerio. Y sin embargo nos echamos para atrás. Cuando nosotros en nuestras oraciones le estamos pidiendo que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, para poder enseñar a otros, para poder llevar su mensaje. Pero a la hora de la hora nos echamos para atrás, hermanos. Entonces, allí ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. Nos estamos echando para atrás. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que continuemos. En nuestras oraciones Dios nos habla. Pero si no oramos, ¿cómo nos va a hablar? Si no oramos con Él, si no pedimos de sus favores, si no pedimos que Él nos siga instruyendo, ¿de qué manera nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios quiere que continuemos, que hagamos su voluntad? ¿Cómo, hermanos? ¿De qué manera? No hay, hermanos, ninguna manera de nosotros poder proseguir sin la ayuda de Dios. Por eso es que San Pablo continuamente se daba cuenta de lo que él tenía que decir y cómo lo debía de decir. Porque era Dios mismo quien le hablaba. Era Dios mismo quien le ponía las palabras en su boca y en su mente, para que fueran transmitidas a todo aquel que no creyera en nuestro Señor Jesús, que no creyera en la resurrección. Este partido que no cree en la resurrección, en los ángeles, ni mucho menos en el Espíritu Santo, están completamente errados. Erróneamente, hermanos, a veces actuamos de maneras que Dios no quiere que actuemos y aún así actuamos. Esta gente no creía, se cerraban completamente a lo que San Pablo les estaba anunciando. Y si nos damos cuenta, hermanos, en la actualidad, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hay tanto protestante? Solamente porque no están de acuerdo en algunas reglas de los católicos. No están de acuerdo en muchas cosas que nosotros llevamos a cabo en el templo, que no hemos estado siguiendo por nuestra propia cuenta, sino que es el mismo Espíritu Santo que va hablando a través tal vez de los obispos, de los sacerdotes, del Santo Papa, de aquellos que se mantienen en oración y que hablan en el nombre de Dios. Y por eso es que nosotros hasta el día de hoy es que estamos estables, estamos con las mismas reglas que los apóstoles nos enseñaron. Es tan hermoso, hermanos, que nosotros tengamos la creencia de que tenemos un espíritu y de que ese espíritu nos va a mantener en forma, porque vamos a seguir adelante hablando de nuestro Señor. Él es el que nos va a instruir, Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a llevar adelante, así como a San Pablo. Si nos echamos para atrás, hermanos, estamos negándonos al Espíritu. Es algo tan hermoso también que nosotros como católicos creamos en la resurrección. Si creemos en la resurrección, si le creemos a aquel que vino y nos enseñó todo esto, es porque así va a ser. Los profetas anunciaron a Jesús. Los profetas anunciaron a todo el pueblo de Israel cómo debían de ser las cosas, y todos ellos se negaron a creer. Todos ellos se negaron a las palabras de Jesús. Y el mismo profeta ya lo había dicho, que se negarían a creer. Pero hermanos, nosotros no seamos como ese pueblo de Israel, que se negó completamente a las palabras de Jesús. Si hoy en la actualidad nosotros tenemos las creencias aún todavía estables en nuestra iglesia, ¿por qué nos vamos a negar al Espíritu? El Espíritu nos está instruyendo día a día. El Espíritu confía en nosotros, pero tenemos que abrirle el corazón. Tenemos que abrirnos al Espíritu. Tenemos que abrirnos a las palabras de Dios que Él quiere que saquemos de nuestra boca. San Pablo nunca se negó. Él fue encarcelado, fue golpeado. Como pudimos ver ahí, a él lo golpearon, lo mandaron bofetear. ¿Y a poco porque recibió esas cachetadas él se cayó? No, él continuó hablando.
Él siguió diciéndoles todo lo que recibía por obra del Espíritu Santo, que estaba obrando en San Pablo. Hermanos, no nos neguemos a lo que viene de Dios. No le hace que suframos golpes, que suframos tropiezos en nuestro caminar, enfermedades, lo que venga, no importa. Si tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y si estamos con esa seguridad de que el Espíritu nos va a guiar, ¿por qué vamos a temer? ¿A quién le vamos a temer? Ni el mismo diablo nos puede hacer frente, porque el Espíritu de Dios está entre nosotros. No tengamos miedo. ¿Cuántos hermanos se niegan a llevar el mensaje cuando se les pide que lo hagan? Hermanos, ¿qué acaso no confiamos en el Espíritu de Dios que habita en nuestras almas? No debemos negarnos por nada. Trabajemos como servidores de Dios, que cuando vayamos ante su presencia, el regalo que nos va a dar va a ser grandioso, va a ser una vida eterna. San Pablo, San Pedro, todos los apóstoles que llevaron a cabo su ministerio de la manera que Dios se los pidió, ellos están hoy, en la actualidad, desde en aquellos tiempos, ellos ya están con Jesús, ellos ya están junto a Él, y desde allá ven lo cabezones que seguimos siendo nosotros, que no queremos creer, que no queremos abrir el corazón a nuestro Dios. Dios nos está instruyendo, hermanos, a través de su palabra, pero si ni siquiera abrimos la Biblia para leer un capítulo, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué nos cerramos a Dios? Hagámoslo, hermanos, caminemos en los senderos de Dios, porque Dios es el único que nos va a dar la salvación. Que Dios les bendiga.